es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste a Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que venga el día de las sepas tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bienvenidos. Ya teníamos ganas de vernos otra vez, ¿verdad? Desde el año pasado sin vernos, ¿no? ¿Qué tal la Navidad? Fenomenal, la Navidad muy bien, los Reyes muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Entonces, ha sido bueno. Después, sí, fíjate que me han regalado hasta un nieto, menudo regalazo, o sea, eso más no puede ser. Nació precisamente el mismo día 6. Claro. El paréntesis que hicimos con la Navidad, con esa charla que nos dio el compañero Vicente, fue el pórtico de irnos de vacaciones. Entonces ahora, al regreso de vacaciones, retomamos nuestro curso donde lo habíamos dejado. Y si paso lista y pregunto, ¿dónde nos habíamos quedado? En la primera carta de Timoteo. Estábamos viendo la primera carta a Timoteo. Y estamos justo en el capítulo 3. No sé si lo recordaréis. Es una de las cartas pastorales. Se nota en todo momento que es una carta dirigida a alguien, no es una carta dirigida a una comunidad, a mucha gente, sino a una persona. En este caso, a su querido discípulo Timoteo, le escribe Pablo 2 cartas. Esta, primera, que es la que estamos comentando, y la última que escribió antes de su martirio. La segunda, Timoteo, lo hemos dicho creo ya en alguna otra ocasión, se considera como el testamento de Pablo, porque es lo último que escribió antes de ser martirizado. Y habíamos leído aquel pasaje que dejamos a medio comentar, pero que yo creo que es bueno empezar por él otra vez para refrescarlo, porque además dice una cosa sobre la iglesia preciosa, no se puede decir mejor. Leed alguno que tenga ya 1 Timoteo 3 del 14 al 16. Esto te escribo con la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo veas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, y sin duda que es grande el misterio de la piedad, que se ha manifestado en la carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha sido mostrado a los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, ensalzado en la gloria. Perfecto. Resalta, como vemos, por eso os decía que no se puede decir más ni mejor, la grandeza de la iglesia, a la que llama la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Tenemos en la iglesia a Dios vivo, presente, cuerpo, alma, divinidad, ahí vivo. Y dice algo más importantísimo: columna y fundamento de la verdad. El ejemplo, tomado la construcción, terminábamos el año pasado justamente con esto, ¿no? Tomado de la construcción de aquellas grandes obras arquitectónicas, no admite dudas. La función de la iglesia es la de ser base, la de ser basamento de la verdad. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como que la verdad es obra y don de Dios.
y ha hecho a su iglesia depositaria y defensora justamente de eso. Por lo tanto, quien se aleja de la iglesia no está en la verdad. Así de sencillo. Y Pablo, haciendo como un resumen de esa verdad de Dios confiada a la iglesia, no solo para custodia, sino para difusión en el mundo, lo llama misterio de piedad, como hemos oído. Misterio en cuanto se trata de una verdad que ha sido por largo tiempo oculta en Dios y manifestada ahora, como vimos en los Efesios. ¿Queréis recordar la cita de Efesios? Vamos a buscar Efesios, alguien ahí que sea rapidito, Efesios 3, y leemos del 8 al 10. No perdáis Timoteo, porque luego volveremos sobre ello. A mí, el más insignificante de todos los cristianos, se me ha concedido el privilegio de evangelizar a los paganos, de anunciar la incalculable riqueza de Cristo, de declarar el cumplimiento de este plan secreto, escondido desde todos los siglos en Dios, creador de todas las cosas. ¿Sigo? Sí. Así, de ahora en adelante, por medio de la Iglesia, los principados y potestades celestiales podrán conocer la incalculable sabiduría de Dios. Perfecto. ¿Veis? Es avalar un poco lo que os estaba diciendo, que aquí Pablo le dice a su querido Timoteo. ¿En qué consiste ese misterio de piedad? Lo ha dicho valiéndose de una estrofa de un himno cristiano primitivo, que es el final del versículo 16 que habéis leído. Está incluso así, en muchas traducciones de la Biblia, está puesto en forma de verso. A lo mejor alguno de vosotros lo ha visto, ¿no? Es un canto a Cristo que consta como de 6 miembros distribuidos en 3 pares antitéticos: carne, espíritu, ángel, naciones, mundo, gloria. Cristo toma carne humana, mostrado como quien es mediante el espíritu, contemplado por los mismos ángeles, predicado a las naciones, ensalzado a la gloria. Estos signos hacían a los cristianos sentirse de algún modo orgullosos, y era natural que, teniendo los paganos los signos que tenían a sus deidades paganas, para cantar a sus divinidades, los cristianos compusieran los suyos. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Y con esto llegamos ya al capítulo 4 de la carta. Ya al principio de la misma había puesto en guardia a Timoteo de los peligros de los falsos doctores, y ahora vuelve para indicarle cuál ha de ser su proceder, cuál ha de ser su modo de conducta. Vamos a leer el capítulo 4, del 1 al 6. Pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios, embaucadores, hipócritas, de cauterizada conciencia, que prohíben las bodas y se abstienen de alimentos creados por Dios, para que los fieles conocedores de la verdad los tomen con hacimiento de gracias. Porque toda criatura de Dios es buena y nada irreprobable, tomando con hacimiento de gracias, pues con la palabra de Dios y la oración queda santificado. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Perfecto. Como veis, es aparte que nos ha proclamado Pablo a la Iglesia como columna y fundamento de la verdad, previene que pueden darse en ella decepciones, y de hecho se dan, y apostasías, y de hecho se dan hoy, en 2014 ya, hay que pensar el año porque se nos va al 13. Más daño han hecho en la historia, o a lo largo de la historia de la Iglesia, los de dentro que muchos de los de fuera, desgraciadamente. El espíritu al que se refiere se trata de revelación sin decirnos de quién la recibió. Algunos piensan que pudo ser el mismo Pablo quien tuvo en no pocas ocasiones revelaciones.
Os voy a recordar, para que no andéis cambiando de cita, lo leo yo, una frase, un pasaje de los Hechos de los Apóstoles en que decía: mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan pasiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que de Jesús he recibido para dar testimonio del Evangelio. Y en cuanto a la apostasía a la que hace referencia para los últimos tiempos, hay que tener que, o que debemos de tener en cuenta, que últimos tiempos en la humanidad son los comprendidos entre la primera venida de Cristo y la última venida de Cristo. Así hay que interpretar a veces estos pasajes y se comprende que lo advierta a Timoteo. Pero en esta cita, precisamente, hay sus dudas. Concretamente, el padre García Figar dice: los últimos tiempos son los próximos al fin del mundo. Es una revelación del Espíritu Santo que a algunos cristianos en ese momento apostatarán de la fe. Cada uno vea lo que le convence más. Sí sabemos que, con independencia de que apóstatas ha habido, hay y habrá, porque el hombre es libre, Satanás es una realidad, etc. Jesucristo habló de que cuando vuelva al mundo, dice concretamente en tono de pregunta, ¿encontrará fe sobre la tierra? El mismo Cristo, Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta, es una cita que vamos a leer, aunque ya vimos la carta, lo vais a recordar. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en modo alguno, porque antes ha de venir la apostasía y ha de aparecer el hombre de la iniquidad, el destinado a la perdición. Correcto, muchas gracias, Carmen. Lo veíamos ya el año pasado, cuando fue de las primeras cartas que vimos, la de Tesalónica, y era a propósito de eso, de la segunda venida, de la parusía, con razón de los problemas que se habían derivado de esa mala interpretación. Pablo les escribe 2 cartas a los de Tesalónica, recordaréis, y él dice allí que nadie os engañe. Primero tiene que venir la apostasía, la manifestación del impío, el hijo de la perdición. Pero hemos escuchado también aquello de que si come esto y deja aquello, que si el matrimonio no es bueno. Y San Pablo, como siempre, es un hombre de andar por casa. A mí me encanta leer a Pablo porque es del todo objetivo y del todo lógico. O sea, te dice, y además lo dice también en otras cartas, concretamente en los Colosenses, de estos falsos doctores. Tal vez se refiere aquí justo a lo que enseñaban, que no era bueno el matrimonio, que prohibían ciertos alimentos, esto cómelo, esto no, esto déjalo. Tanto el matrimonio como los alimentos son de suyo buenos. Dice una cosa importante, eso sí, que ha de hacerse o ha de comerse con hacimiento de gracias, o sea, dando gracias a Dios por el don recibido. Bastante que tienes eso que comer, hombre, etcétera, ¿no? Pues bien, a continuación va a seguir diciendo. Ahora leemos del capítulo 4, del 7 al 11. Y vuelve en su lenguaje típico, vais a ver. ¿Lo tenéis? De donde estábamos, 1 Timoteo 4, del 7 al 11. Rechaza las fábulas profanas, cuentos de viejas. Ejercítate en las prácticas religiosas, pues los ejercicios corporales son útiles para bien poco, mientras que la religión es útil para todo, pues tiene promesas para la vida presente y para la futura. Esta doctrina es digna de crédito y debe aceptarse sin reservas. Por esto nos esforzamos y luchamos, porque tenemos puesta nuestra esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, sobre todo de los creyentes. Estas cosas ha de recomendar y enseñar, que nadie te menosprecie. Hasta ahí, suficiente. Es muy interesante aquí el ejemplo que pone sobre la gimnasia espiritual, comparándola con la gimnasia, con la educación física, ¿no?
Los ejercicios gimnásticos son útiles, claro, y Pablo no lo reprueba, pero cuántas renuncias, cuánto sacrificio, cuánta privación y entrenamiento exigen para un premio. Eso sí lo consigues. Pensad en los miles de personas que han corrido este año la San Silvestre Vallecana. Solo uno ha conseguido el premio. Solo uno. Alguien será el segundo y alguien será el 300. Y estará orgulloso de haber entrado en 300 de todos los miles que corrían. Pero cuánto esfuerzo, al fin y al cabo, para algo que es baladí, pasajero. Se acabó. Un minuto en el que dijeron que había entrado el primero y punto. Y lo que se ha esforzado y lo que se ha sacrificado. Sin embargo, la gimnasia espiritual no es así. La destreza y el vigor físico, por supuesto, pues cada vez nos vamos deteriorando más y morirán con el cuerpo. Pero la gimnasia espiritual, los esfuerzos, las privaciones, los ejercicios del espíritu, a veces a base de renuncias, de morderte la lengua, eso proporcionan un premio eterno. Y Pablo sigue aconsejando a Timoteo. Vamos a leer ahora del 12 al 16. Todos a la vez, ¿no? Que nadie te menosprecie por ser joven. Debes ser más bien ejemplo para los creyentes en el modo de hablar, en el comportamiento, en el amor, en la fe, en la honestidad. Mientras llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que has recibido y que se te confirió en virtud del Espíritu cuando te impusieron las manos los presbíteros de la Iglesia. Pon tu atención en estas cosas, entrégate de lleno a ellas, para que todos vean tus progresos. Cuida de ti mismo y de lo que enseñas. Persevera en estas cosas. Si lo haces así, te salvarás a ti y a los que te escuchan. ¿Veis cómo se nota aquí el tono personal, paternal de la preocupación por su querido discípulo Timoteo? Pensando en que algunos consideraban a Timoteo demasiado joven para el puesto que desempeñaba, tendría 30 y tantos años, pero eso para alguien que dirige una comunidad, pues era muy joven, ¿no? Pero le recomienda que su virtud supla precisamente la falta de edad, y en el consejo aparece el Pablo judío, porque tal cual aconseja marca un modelo de sinagoga: lección, exhortación y enseñanza, y que además, por otro lado, debían de ser frecuentes o de uso común en las primeras asambleas cristianas. Pablo quiere que Timoteo se prepare diligentemente. Hemos ya hablado de no pocas enseñanzas dominicales, cuando únicamente se escuchan, pues, no sé, con esto que nadie me malinterprete, porque el sentido de la palabra es bueno, pero a veces sencillamente solidaridad, 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 y muy poco o nada de Dios y de las verdades reveladas. Y que hay sacerdotes a quienes se les nota la preparación poco diligente, si es que han tenido alguna, en la preparación de lo que quieren decir. Lo que sí suelen conseguir este tipo de homilías es que los fieles no dejen de mirar el reloj. A ver si ya termina de una vez, ¿no? Claramente se refiere Pablo, en el versículo 14, a la gracia recibida en la ordenación. La ordenación imprime carácter y por lo tanto es algo permanente, incluso aunque se haga mal uso de ella o se descuide. Y de eso, precisamente de eso, previene Pablo a Timoteo. Y el último versículo que hemos leído nos recuerda algo que reveló el profeta Ezequiel. Dice Pablo que atendiendo a la enseñanza e insistiendo en ella, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, que si al evangelizar escuchan, perfecto, bien, se salvarán. Y si hay quienes no te escuchen, pues no se salvarán los que te escuchen. Y tú con ellos. Se salvarán los que contigo hayan escuchado. Tú cumples con tu deber hablando diligentemente y bien hablado.
se salvarán a ti mismo, o sea, a ti mismo y a los que te escuchan. Y si hay quienes no escuchan, pues allá ellos, porque tu misión de cristiano es sencillamente esa, predicar la verdad, pero el aceptarla es problema del otro, es problema de la libertad humana, de cada uno, de corresponder a la gracia que Dios regala a todos. Y cuando hablo de evangelizar, no penséis solo en los curas, en los catequistas o este insignificante compañero que os da la lección todos los lunes. Cada uno tenemos que ser apóstol y evangelizar. Y tener bien claro esto, porque muchas veces uno puede llevarse ese mal saborcillo de boca, lo que le he dicho y no me ha escuchado. Bueno, pues mira, tú ya has cumplido con tu obligación con hacerlo, y con hacerlo correctamente, sin apremios, sin... la palabra se propone, no se impone. Esto no lo sabemos de memoria, no lo sabíamos, pero desde que estuvo Juan Pablo II aquí en Cuatro Vientos se hizo famosa la frase. La verdad se propone, no se impone, y luego cada uno con su voluntad es quien para responder o no a la palabra. Y Pablo ahora, en el siguiente capítulo, aconseja sobre el comportamiento que debe seguir con las diversas clases sociales, y se detiene especialmente en un problema, que era problema de la primera comunidad cristiana, el problema de las viudas. Y tenemos que meternos una vez más en el marco histórico, retroceder a aquella época y saber que ni existía seguridad social, ni pensiones de viudedad, etcétera, etcétera. Pero escuchemos. Nos vamos a leer a dos voces porque es un poquito largo. Primero leemos del 1 al 7 y luego otro termina hasta el 16. Alguien que lea del 1 al 7 del capítulo 5. Al anciano no le reprendas con dureza, más bien exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda castidad. Honra a las viudas que lo son de verdad. Si la viuda tiene hijos o nietos, enséñales ante todo a reverenciar a los suyos y a corresponder con sus padres, que esto es muy grato en la presencia de Dios. La que de verdad es viuda y desamparada, ponga en Dios su confianza e inste en la plegaria y en la oración noche y día. La que lleva vida voluptuosa aún viviendo está muerta. Incúlcales esto para que sean irreprensibles. Perfecto. Más claro agua, además lo han leído muy bien, se ha entendido perfectamente. Seguimos, porque con eso que empieza tiene tela. Otra voz. Si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. No se ha inscrito ninguna viuda de menos de 60 años, mujer de un solo marido, recomendada por sus buenas obras en la crianza de los hijos, en la hospitalidad con los peregrinos, en lavar los pies a los santos, en socorrer a los atribulados y en la práctica de toda obra buena. Pero desecha las viudas jóvenes, porque cuando se dejan llevar de la lujuria, apartándose de Cristo, quieren casarse, incurriendo en el reproche por haber faltado a la primera fe. Y además se hacen ociosas y andan de casa en casa, y no solo ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al enemigo ningún pretexto de maledicencia. Porque algunas ya se han extraviado el poder de Satanás. Si alguna fiel tiene viudas en su casa, asístalas y no sea grabada la iglesia, para que ésta pueda asistir a las que son viudas de verdad. A que son viudas de verdad. En síntesis, tratar con respeto a los jóvenes como iguales, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Vaya ejemplo, vaya palabra certera que da a su obispo de 30 y tantos años, ¿no? A las jóvenes como a hermanas, a las viudas según situación, y entre ellas incluye
a las viudas que podíamos llamar canónicas, porque parece que tenían contraído un compromiso formal de permanecer viudas y dedicarse a las obras de misericordia y de asistencia social. Y si la viuda tiene hijos, dice que se preocupen de ella, que es cosa que agrada a Dios. Cuando dice que no sea elegida ninguna viuda de menos de 60 años y que haya tenido un solo marido, se refiere a las elegidas para formar parte de las que hemos llamado canónicas, las que tienen este cometido. Pues vemos que algunas lo desempeñaban. ¿Qué hacían? Pues hospitalidad con los peregrinos, lavar los pies a los santos, socorrer a los que tenían necesidad, etcétera, etcétera. Importante y de tener en cuenta, ojo a esto, es cuando dice: si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Cuando he mandado cortar la lectura y lo hemos retomado de nuevo, he dicho, ojo a esto, ¿no? Ojito aquí, que a lo mejor más de uno intenta pagar a Dios con moneda falsa, con duros de chocolate. Esto es, yo hago aquello, yo me ocupo lo del más allá, yo sola llevo esta o aquella obra, no sé qué importante labor social gracias a mí, sino yo qué sé, y descuida el cuidado de los suyos, principalmente el de sus familiares. Pues que sepa, o que sepamos, que nos quede muy clarito, que actuar así, según la palabra de Dios que hemos oído, es haber renegado de la fe. Es peor que un infiel. ¿A qué se le entiende a Pablo? Se le entiende clarito. Y cómo no, dice, despachar a las viudas que lo único que pretenden es buscar marido, por lo que se hacen ociosas, se van de casa en casa hablando lo que no deben, por ser, dice, es curioso, el epíteto que usa, parleras y curiosas. Por la forma de decirlo, se podría pensar que para Pablo son así todas las viudas jóvenes, pero no es así, porque a continuación dice que desea que las jóvenes se casen y tengan hijos, etc. Luego, sin duda, no está excluyendo a las viudas jóvenes, sino todo lo contrario, a las ociosas, como él dice. Además, si Pablo habla así, es porque ha tenido experiencia, alguna existencia desagradable. Digo que si habla así, es porque algunas, dice, ya se han extraviado en pos de Satanás. Terrible frase para aquellas de las que dice: entregada a los placeres, aunque viva está muerta. Esta clara diferenciación entre la vida somática y la vida sobrenatural ya la hemos explicado en otras ocasiones. Yo creo que no merece insistir sobre ello. Ponemos el ejemplo típico de que si tuviéramos los rayos X de Dios y cogiéramos un autobús por la mañana o el metro, con los rayos X de Dios veríamos los que están vivos y los que están muertos. Las almas que están en gracia están en sintonía con el Señor, y las que, estando vivas a la vida somática, están muertas a la vida sobrenatural. Al decir viudas de verdad, por supuesto, y así se ve por el contexto, se refiere a los que no tienen otro amparo, lo que era para aquel entonces lo más frecuente entre las viudas. Por eso dice que se les asista, y así, si están en tu casa, poder descargar a la iglesia. Luego, hemos de pensar que el problemilla no era pequeño, el problema era grave, o eran muchas las que la iglesia tenía que asistir. Y desde luego lo que se ve claro es que, o una demostración de primera hora, es que la labor social de la iglesia a favor del que peor lo estaba pasando fue del primer momento, a favor del desvalido, del que no tiene otro socorro. Lo sabemos por el marco histórico, que en aquella cultura la mujer era el último eslabón de la escala social, y faltando el marido o un hijo varón que le pudiera dar un reconocimiento social al menos, estaba totalmente desamparada. Y vemos que la iglesia desde el comienzo afrontó este problema, salió el paso de la situación. Pero vamos a seguir leyendo, ahí donde nos habíamos quedado ahora, del 17 al 21. Los presbíteros que presiden bien sean tenidos en doble honor, sobre todo los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pues dice la Escritura:
No pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un presbítero no recibas acusación alguna si no fuere apoyada por 2 o 3 testigos. A los que falten, corrígelos delante de todos para infundir temor a los demás. Delante de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles elegidos, te conjuro que hagas esto sin prejuicios, guardándote de todo espíritu de parcialidad. No seas precipitado en... Hasta ahí, espera, vamos a ver primero este trocito. Ya hemos hablado de presbítero, de obispo, y como en este caso nos da igual que fuesen diferenciados o no, seguimos adelante. San Pablo no deja lugar a la duda, y además lo avala con la Escritura. Una cita muy simpática del Antiguo Testamento: no pongas bozal al buey que trilla. Y como Jesús ya había dicho, precisamente en el Evangelio de Lucas, que digno es el obrero de su salario, lo de doble honor no sabemos bien a qué se refiere. Pudiera ser que el honorario sea abundante, no que se convierta el ministerio en un negocio, pero sí que sea el honor debido a él, y ahí entra en el que vive del altar, viva con dignidad. Hay una frase popular que se suele usar mucho, que siempre habla más el que más tiene que callar. ¿Habéis caído en la cuenta de cuántos hablan con odio contra la Iglesia? Es porque la Iglesia censura, prohíbe los vicios y los orgullos que él o ellos tienen y no están dispuestos a renunciar. Pues no, la Iglesia es esto y es aquello, pero porque me chincha, entonces ojalá no hablara, ¿no? ¿Quién fue el que más censuró? Os lo digo a título de recordatorio: el derroche del fracaso de esencia que vertió aquella mujer en los pies de Cristo y que valía 300 denarios. Pues sabemos que el que de esto fue Judas, y diciendo lo que el mismo argumento que se sigue manejando hoy, y es que esto se podía haber dado importe a los pobres. Y San Juan, testigo ocular del suceso, dice: no decía esto, lo tenéis en Juan 12:6, no lo mando a leer, pero por lo que tomáis nota, en Juan 12:6 dice: no decía esto porque le preocupasen los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, amigo. San Pablo sabe que los presbíteros están más expuestos que otro alguno a las críticas y la aversión de no pocos, que esclavos, como hemos dicho, de los vicios que tienen, la Iglesia les pide que, o les dice que no va bien por ahí, que tienen que corregir, y por ello pide a Timoteo no haga caso de acusaciones salvo que fuesen avaladas por 2 testigos. Igualito que hoy. Hay un cura que por lo que sea no sé qué, ni 2 testigos ni nada, en portada de los periódicos de mañana. Si es como si no es. Hay un refrán castellano que dice por ahí también: difama que algo queda. Tú difama que algo queda. ¿Es que no se debe acusar? Claro que sí. Pero San Pablo sabe que por cada acusación verdadera o cierta hay infinidad de chismes y personas que les gusta acusar por diferentes motivos. Y lo que sigue habría que ponerlo con letras de oro en todo juzgado moderno que tanto folio se ha de tragar intentando hacer justicia. Aconseja a Timoteo lo que ha de hacer si menester es corregir tras acusaciones con testigos. Ojo, que lo haga públicamente, o sea, lo que hoy llaman habitualmente en los medios con luz y taquígrafos, y le dice: delante de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles elegidos, te conjuro que hagas esto sin prejuicios, guardándote de todo espíritu de parcialidad, nada de favoritismos. Y como esto es doctrina para todo cristiano, no se trata aquí, Dios nos libre, de meternos con los profesionales de la justicia. Los juicios que tan repetidamente hacemos en tertulias, en charlas de café, en discusiones políticas, etcétera, etcétera,
también están sujetas a estas reglas. Sí, queridos amigos, esto no es para Timoteo, es también para nosotros. A veces basta un rumor sin otro fundamento para que si es contra una autoridad de otro partido político, por ejemplo, se olvida el espíritu de imparcialidad, pero al instante, y se carga todavía más la tinta. Y si hay que decir como obligación cristiana, que sabemos que no ha de gustar a persona que nos estima y nos pondera, nos callamos olvidándonos lo de sin prejuicios. ¿Sabéis cómo define esta palabra el diccionario? Prejuicio, prejuicio, juicio previo. Solemos decir nosotros y sentenciar. Es que antes de hablar ya estaba sentenciado. Seguimos leyendo y con eso terminamos, porque el capítulo 5 del 22 al 25. No impongas a nadie las manos sin haberlo pensado muy bien. No te hagas cómplice de los pecados ajenos. Consérvate honesto. No bebas agua sola. Mézclala con un poco de vino, por tu mal de estómago y tus frecuentes indisposiciones. Los delitos de algunos hombres son conocidos aún antes del juicio, los de otros solo con ocasión de él. Lo mismo ocurre con las obras buenas. Unas son manifiestas y las que no lo son no podrán permanecer ocultas. Siendo tan importante los poderes que la Iglesia pone a quien es ordenado sacerdote, es natural que aconseje a Timoteo que no lo haga de ligero. Y más sabiendo, como ya hemos explicado, que imprime carácter. Cualquier sacerdote apóstata, aunque haya perdido la fe, sigue siendo sacerdote. Bueno, se han hecho varias películas, pero yo recuerdo ahora una formidable, El Renegado, y alguna otra que no recuerdo el título ahora. Pero el sacerdote es para siempre, aunque pida la secularización, que decimos, es dispensado de su ministerio, claro, pero no deja de ser sacerdote. Y si en caso extremo, y no habiendo otra opción, y en peligro inminente de morir, por ejemplo, alguien le pide confesión, es claro que los pecados les quedarían perdonados por la absolución que él diera, porque no es suya, sino de Dios, aunque él sea indigno. Alguno, por terminar de aclarar el versículo, aunque alguno que no ha leído el texto y ha oído campanadas, ha dicho que San Pablo no sabía que mezclar con vino es hacer de dos cosas buenas una mala, como que el vino aguado no. Pues bien, el caso es que como Timoteo andaba con poca salud el hombre, lo que le recomienda es que no beba agua sola, sino que eche un poco de vino, con lo que en realidad lo que se hace es ponderar el valor medicinal del vino. Pero hay algo más profundo posiblemente, y fuera de lo puramente anecdótico. Y muchos exegetas opinan que Timoteo, por razones ascéticas, había determinado no probar el vino. Yo voy a comer solo con agua, no quiero vino. Y en este caso, San Pablo, que entiende muy bien, mejor que nadie, que eso de que no se ha hecho el hombre para el sábado, sino al contrario, lo que le aconseja es que deje al lado tal ofrecimiento y se atenga a lo que conviene a su salud. Padre es Pablo, si nos damos cuenta, hasta en esos pequeños detalles. Y el final de lo leído es volver a la prudencia que ha de tener antes de consagrar presbíteros. Pues hay cualidades manifiestas que se ven enseguida, que ayudan a la elección, pero hay otras ocultas que solo se ven previo a un examen detenido, por lo que se excluye toda precipitación, podríamos decir. Y así llegamos al último capítulo de esta primera carta a Timoteo y vamos a ver que Pablo haga mención repetida del problema de esclavos se comprende porque abundaban en aquella iglesia que gobernaba Timoteo. Y todavía se comprende mejor esta necesidad sabiendo que el cristianismo en un principio precisamente se extendió por las clases más sencillas y los empleados domésticos, que eso eran los esclavos, fueron de los primeros en abrazar la fe. Lo vamos a dejar aquí
y aquí continuamos, si queréis, os parece, el próximo día. Rezamos ahora a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se brillan los santos y se extienden los ángeles. Haz que nosotros tus hijos nos acercamos a ti y que nuestras almas reciban una gloriosa sabiduría que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta toda vida donde haya muerte, que ilumina los espíritus inmediatas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos ángeles y nuestros enemigos se ensombrece con brazos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama